Gracias, señor presidente. Bueno, pues tras esta parada que hemos tenido de actividad parlamentaria, vamos a retomar una moción que registramos a finales del año pasado, del 2016, tras una interpelación sobre turismo exterior, cuyas cifras reflejan un importante auge que, sin embargo, no se traduce en un desarrollo de las zonas rurales, eje de nuestra moción. El turismo, principalmente en Asturias, debería de haber sido una actividad enfocada desde el Gobierno asturiano para recuperar la vida en los pueblos, pero no tuvo ese objetivo o esa estrategia, o por lo menos no lo consiguió. Los datos demográficos asturianos no han dejado de ser negativos. Así se perdieron en Asturias, en una década, 67.600 jóvenes en edad de trabajar entre los años 16 años y 34 años, y 5.000 jóvenes de esa misma edad en este último año. En Asturias se venden más pañales para xente mayor que para nenos y nenas. Por otra parte, los datos del Padrón Municipal del 2016 observamos que la comarca central de Asturias concentra la mayor población, ya que del 1.042.608 habitantes solamente viven en la comarca occidental 111.119 y en la oriental 71.580. También el descenso demográfico se puede apreciar en su caída en picado en comarcas como la del Alto Narcea, que en 1991 tenía 41.187 habitantes, cuando en el 2016 tiene cerca solamente de 27.000, casi ha perdido un 40% de su población. Así podríamos seguir, y la verdad es que también hay una estimación de que aproximadamente en los próximos 10 años se van a marchar de Asturias otros 9.000 jóvenes. Estos datos confirman la sangría demográfica reciente que expulsa de los espacios rurales a los segmentos de la población más dinámicos. Que el turismo exterior crezca y que no repercuta en la vida de los pueblos es algo muy grave. Es difícil entender el atrevimiento de hablar de turismo sostenible en Asturias con estos datos demográficos. Tampoco desde un punto de vista medioambiental se sustenta tal calificativo, contaminación en las ciudades más importantes asturianas, o desde una visión de preservación de los recursos. Los partidos de la gran coalición firmando el Tratado Internacional CETA, que impedirá el uso de marcas territoriales protegidas. Como nosotras no queremos dejarnos en el tintero ningún factor cultural, ambiental, social o económico que tenga que ser tenido en cuenta dentro de lo que debería ser una estrategia turística exterior, pero enfocada al desarrollo de los pueblos asturianos, preferimos usar el término ecosistema de productos turísticos. Los resultados turísticos en alza de estos 2 últimos años no tienen una correlación directa con la situación demográfica de nuestro territorio, por lo que hay que plantear la falta de una estrategia turística que tenga como objetivo reactivar la vida en las zonas rurales. Asturias es un territorio cuya identidad se encuentra íntimamente ligada a los paisajes sociales y culturales de sus zonas rurales, y así lo valoran en las encuestas los visitantes al buscar como objetivo principal de su visita conocer nuevos lugares y el espacio natural. Sobre todo, que un 77% de los visitantes lo que hace como actividad preferida es visitar pueblos. Asturias no se reconocería a sí misma sin sus pueblos y sin sus gentes que mantienen estos pueblos y estos paisajes en gran medida culturales. ¿Se imaginan qué tipo de turismo podríamos ofrecer si continuamos con esta sangría democrática? ¿Quién mantendría estos recursos? Los recursos naturales por sí mismos, sin sus gentes, no van a convertir a Asturias en un recurso turístico más que si no fuera una Amazonía, que podría gustar a un determinado grupo de personas intrépidas o alguna empresa de aventuras, pero que realmente no se corresponde con los intereses prioritarios que debería de tener este Gobierno con respecto a su territorio, y que por lo menos Podemos Asturias así lo tiene. El turismo rural es el principal turismo que se practica en Asturias, pero como vimos en la interpelación anterior a esta moción, es precisamente en las zonas rurales, en las zonas del occidente y del oriente, donde la ocupación es excesivamente baja. En las temporadas bajas hay poca ocupación, con respecto a la temporada alta, que hay una ocupación a veces hasta excesiva, por así decirlo, que no da abastos. Ante esta situación queremos proponer generar productos turísticos con un objetivo
objetivo bien claro, que sea recuperar la vida en los pueblos de Asturias, para lo que se requiere ser justos con el territorio, con su gente, con su cultura, su patrimonio, así como con sus actividades productivas, para que las próximas generaciones de gente joven puedan tener un futuro con nuestros pueblos asturianos durante todo el año, no durante 2 meses, como ocurre ahora. Por eso, en esta moción se plantean 2 puntos propositivos, con un objetivo prioritario, el de conseguir desestacionalizar el turismo en Asturias, que ese es el punto prioritario, con el interés de enfocar todos los criterios hacia la consecución de la desestacionalización turística. Estos 2 puntos que tiene esta moción es diseñar un ecosistema de productos turísticos asturianos que tenga como eje vertebrador las estaciones del año y como objetivos la desestacionalización turística asturiana a través de lo que sería la multiestacionalidad, para buscar nuevos perfiles de clientes en el exterior. Este ecosistema que podríamos llamar Asturias todo el año, que identificaría Asturias como un destino en el que cualquier persona pudiera desarrollar una actividad que le permitiera vivir en el territorio durante todo el año y no como ahora en 2 meses. Podríamos así tener también una serie de productos como podrían ser Otoño Mágico en Asturias, en la época otoñal, o un invierno entre pucheros, por ejemplo. Las promociones y los productos asturianos identificados para la singularidad turística de cada estación tendrían que estar todas las tipologías dentro, tipologías paisajísticas, culturales, deportivas, gastronómicas, avistamientos. Debería de cubrir todas estas tipologías. Luego, por otra parte, hay otro punto que sería elaborar una estrategia en coordinación con otras instituciones y agentes sociales y profesionales para la promoción exterior, que este sería el segundo punto, un plan de promoción y comercialización en coordinación con las comunidades autónomas de la España Verde, del Camino de Santiago, a través de las oficinas de Tour España por el mundo, así como con otros vectores de promoción basadas en la innovación y en las nuevas comunicaciones. También incluiríamos la apertura progresiva de aquellos recursos públicos que ahora mismo permanecen cerrados la mayor parte del año y abren solamente 2 meses al año, y ahí aceptamos la enmienda que nos propone el Partido Popular, acorde a su inclusión en los ecosistemas de productos, lógicamente. Medidas para incrementar la competitividad también de las microempresas y las micropymes y las pymes, que también hemos hecho una enmienda transaccional con Foro en este sentido, igual como para ampliar el marco de tiempo para el cumplimiento de esta moción. Se incluyen también otras medidas que también habían aportado, como el tema de las comunicaciones tecnológicas, que lógicamente siempre ese inciso lo vamos a incluir. Y bueno, el desarrollo de la moción la tienen ustedes ahí, no me voy a meter más en detalles, pero sí que quería considerar que el Gobierno asturiano perdió hace tiempo las riendas para que el turismo en Asturias supusiera un eje de desarrollo y, menos aún, un eje sostenible. No me digan que se han recuperado el turismo exterior si no se corresponde con una recuperación de la vida en los pueblos y que no se ha evitado esta sangría demográfica. La única inversión conocida es hacia las nuevas conexiones aéreas, de la cual hemos hecho una pregunta parlamentaria porque tampoco sabemos muy bien cuál es el enfoque que le van a dar y no sabemos tampoco muchas de sus intenciones. Por este motivo buscamos también abrir una ventana a la gente de fuera para que poco a poco pueda ir ampliándose la opción de un turismo, sobre todo para toda nuestra gente que pueda vivir en el territorio y no como en Fitur, que fue una caja cerrada donde azafatas impedían la entrada a la gente mientras enfrente había otra comunidad autónoma que presentaba en abierto, en un pasillo, para cualquiera que le quisiera oír a su presidente la presentación de su propio programa. Fue triste ver este encierro. Parece que da vergüenza presentar el propio programa asturiano. Sí, ya termino. Nuestra comunidad sigue al borde de la imposibilidad de recuperar su capacidad de desarrollo, a pesar de los parámetros que ustedes nos pueden informar ahora de nuevas visitas, pero la pérdida demográfica demuestra que alguien se está llevando al gato al agua, pero que no es la gente de Asturias. 41 votos emitidos, 28 a favor, 13 en contra y ninguna abstención. Por el resultado indicado queda aprobada.